días, amada iglesia. Un gusto de verlos un domingo más delante de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día estamos en el capítulo 10 de Josué. La serie es Serviremos al Señor. Estamos estudiando el libro de Josué desde hace ya varias semanas. Y hoy día vamos a compartir un pasaje hermoso en que vemos que a pesar de la aflicción o de la oposición, vemos cómo el Señor derrota a los pueblos que se habían concertado en contra de Israel, Josué y el pueblo del Señor. Vemos capítulo 10 en su Biblia, probablemente dice derrota de los amorreos, pero en realidad vemos cómo el Señor es el que vence, y este sermón se llama Jehová pelea por nosotros. Cuando vemos la historia de Israel y la historia del libro de Josué, vemos que en realidad es nuestra historia de redención, nuestra historia de salvación. La Biblia dice que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra bendición y provecho, para que podamos mirar lo que pasó ahí y vemos que lo que pasó en el pueblo de Dios también pasa con nosotros. De manera individual, sí, pero también comunitaria. Lo que vivió este pueblo es que una vez que había sido salvado por el Señor y había sido rescatado de la esclavitud de Egipto, fue liberado con poder y autoridad del Señor, cosa que nadie más podía hacer. Nadie podía salvarse de esta esclavitud si no hubiese sido por la mano del Señor. Los lleva, los saca de la esclavitud, abre Mar Rojo, los lleva por el desierto. El pueblo da vueltas y vueltas, como también muchas veces nosotros damos vueltas y vueltas en la vida cristiana. Y eso está ahí para nuestro provecho, para que miremos lo que no se debe hacer, para que miremos lo que sí se debe hacer, pero principalmente para que miremos lo que Dios hace, está haciendo y seguirá haciendo por medio de su pueblo. Y aquí vemos que el Señor guía a su pueblo principalmente a la conquista. Hay una nueva generación de personas que son impulsadas a la conquista y a la misión. Enfrentan un primer desafío, que es cruzar ese río Jordán, que era en una época compleja donde el río se desbordaba y el Señor milagrosamente para el río y pasa a todo el pueblo hacia la tierra prometida. Y aquí viene obviamente una sensación de que bueno, el Señor está con nosotros, pero rápidamente también venía aflicción y oposición. Vemos que conquistaron esa primera ciudad, Jericó, ¿cierto? Esa ciudad cayó, fue derribada por la obra del Señor. ¿Se recuerdan que cayó dando 7 vueltas? Y uno dice, eso es obra del Señor. Fue demostrado para ellos que el Señor estaba con ellos. Luego avanzaron, cometieron un pecado, un error, ¿cierto? Y después vemos cómo el domingo pasado llegamos a que mientras quieren conquistar la tierra, se encuentran con 2 tipos de resistencia. Una resistencia mucho más astuta, fueron engañados por un pueblo para hacer un pacto con ellos, pero también vemos una declaración de guerra. Y aquí vemos que no solamente uno, sino que se concertaron 5 reyes, 5 pueblos se juntaron en contra del pueblo del Señor. Y eso también pasa en nuestra vida cotidiana. A veces vamos muy bien, estamos contentos, las cosas están resultando bien, pero a veces vemos que estamos de frente a una oposición que es más alta de la que nosotros podamos imaginar o que podamos llevar adelante con nuestras propias fuerzas. Este pueblo de Israel sí había vencido, pero no había vencido porque eran buenos para la guerra por sí mismos, sino porque el Señor había vencido por ellos. Y ahora se levantan, ¿cuántos pueblos dije antes? 5, con sus ejércitos. ¿Han escuchado alguna comillas, mala noticia? ¿Qué va a pasar ahora?
diríamos nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Y depende de tu relación con el Señor, es cómo llegas a responder a esta situación. Porque qué va a hacer de mí puede ser, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues una pregunta, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vencer este obstáculo, Señor? Pero también puedo responder de la siguiente forma, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero de manera desesperada. Como siempre digo, dando vuelta en círculos. ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? Y aquí el Señor, Él recuerda que según Deuteronomio 20, Él había dado la orden de avanzar y la orden de conquistar y arrasar incluso contra los pueblos amorreos, porque era parte del juicio de Dios a estos pueblos, porque había pecado que había desbordado ya. Y el Señor le responde a Josué, le dice lo siguiente, versículo 8, no tengas temor. Palabra que se repite mucho en este libro, ¿cierto? No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. No tengas temor de ellos, porque tú sabes que yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y esa es la promesa del Evangelio. Pero lamentablemente, muchas veces leemos este pasaje y podemos leerlo de manera autorreferente o de manera exitista, pensando que todo lo que se me ocurre en la vida lo voy a lograr conforme a mis propósitos, a mis deseos, a mis fuerzas y a lo que se me da la gana principalmente, ocupando lastimosamente un pasaje de la Escritura diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces se repite eso como si fuera un mantra o una fórmula para el éxito, pero olvidamos que ese pasaje en particular, dice que estoy preparado para vivir en cualquier circunstancia, en la abundancia o la escasez, en lo mucho o en lo poco, porque en realidad estoy con Él. Y aquí vemos cómo el Señor le recuerda a Josué lo mismo, dice, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque era la obra del Señor, era la misión del Señor, no era la misión de Josué. Porque yo los entregué en tu mano, fue el Señor el autor de la salvación y el autor de la conquista. Y además dice, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y quisiera que mientras vayamos escuchando el sermón, podamos ajustar o ir mirando los indicadores de vuelo. Ustedes cuando manejan, si es que manejan, espero que miren los indicadores, ¿cierto? Hay un indicador que es muy importante. La benzina, ¿cierto? Hay una pana, ¿cierto? Que se llama una pana de alguien que fue poco precavido, ¿cierto? Porque hace benzina. Pero también deben mirar no solamente eso, deben mirar incluso la velocidad. Miremos la velocidad, ¿cierto? Señor. Yo no sé mucho de aviones, pero sé que cuando uno ve un panel de piloto, hay un montón de indicadores ahí. Uno de ellos se llama altímetro, para ver la altura. Sea alto de aviones, ¿no? Pero también hay que ver la ruta. Porque aquí saco con saber que estoy bien alto, pero no sé si voy en camino correcto. Y también ver cuánta, no sé qué usan, gasolina, me imagino, petróleo, queda, ¿cierto? Son 3 indicadores. Y aquí en la vida cristiana es lo mismo. O sea, ¿cuán alto estoy volando? Porque a veces vivimos la vida cristiana como si fuera más difícil de lo que debiera ser. Decimos, ¿cómo está? No, aquí sufriendo por muchas cosas. Sí, la vida es sufrida, lo sé. Pero ustedes saben que viajé lejos, con muchas horas de vuelo, y hoy día me imaginaba cómo sería ese mismo vuelo hacerlo
bajito. Un vuelo a Corea. Ir por aquí, por Concón, subiendo, bajando los cerros. ¿Cómo sería ese vuelo a baja altura? Sería esquivando todos los obstáculos. Dice, oh, qué difícil el vuelo, diríamos. Pero es necesario levantar la mirada. Ahora entiendo por qué era tan bueno ir mirando y, oh, que vamos alto. Y después mirar el indicador, oh, es que hace frío acá arriba. Uno no siente, pero es frío arriba. Entonces levantar la mirada. Pero a veces vamos esquivando obstáculos nomás. Pero si uno dice, ¿sabes qué? No es necesario esquivar tantos obstáculos. ¿Para qué esquivas obstáculos de a uno? Esquívalos de manera completa. Levanta tu altura. Imagínense, yo me daba vuelta, ¿cómo sería ese viaje así como por toda la cordillera y acá y por la ciudad y un edificio, esto, otro y acá? Es imposible. No llegaríamos nunca, probablemente nos estrellaríamos en el camino, esquivando tantos obstáculos. La vida cristiana es también levantar la mirada. Y aquí, levantar la mirada implica recordar que sí hay obstáculos en el camino. ¿Qué obstáculos hay? Lo mencionamos también la semana pasada y en varios otros sermones. Recurrimos a Efesios 2 para que pueda recordar que sí hay una lucha. Eso es verdad, es real y es concreta. Quizás no lo vemos, pero estamos en lucha. Estamos en una guerra contra enemigos. El principal enemigo es el diablo, ¿cierto? Segundo enemigo, el mundo, que es organizado por el diablo para que te ponga una vitrina de tentaciones. Y también nuestra carne, que a veces cae facilito. Engancha con esos productos que te los muestra en vitrina, brillante, radiante, el mundo orquestado por el diablo. Entonces uno podría vivir la vida pensando que uno debe sortear todos esos obstáculos. Sí. Pero te digo algo, el Señor ya venció. Venció al diablo, venció al mundo y venció la carne, el pecado, y venció la muerte y nos dio vida, ¿cierto? Entonces no voy a enfocar hoy día solamente en la lucha, voy a enfocar en lo que tenemos, que es lo que dice acá. Acá vemos cómo el Señor, si usted lee el capítulo completo, vemos cómo el Señor vence. Y hay un sinnúmero de acontecimientos acá sobrenaturales, de poder del Señor, en que lleva al pueblo a la victoria. Y finalmente vemos que Josué con Israel combatieron contra cada uno de estos reyes, y cada uno fue derrotado, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Así de simple. Entonces te pregunto, ¿tú sabes que hay una lucha contra el gobernador de las tinieblas, que es el diablo? Pero hay uno que venció, que es el Señor. El gran problema es que a veces enganchamos y nos sometemos de alguna u otra forma a los pecados, a lo que el diablo quiere que hagamos. Pero el Señor dice, no, tú tienes un Señor poderoso y un buen Señor que dio la vida por ti. Entonces no se trata solamente de resistir de manera humana. Dice, no, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Qué es lo primero entonces? Someterse a Dios. Lo primero es someterse a Dios. Eso implica, Señor, aquí estoy. Señor, realmente quiero que gobiernes mi vida. Realmente quiero que digas lo que quieres que haga. No mi forma, no mi manera, no mis antojos, no mis deseos que dan vuelta rápidamente, sino que el Señor quiere que vivamos por Él y para Él, porque somos de Él. Y te quiero recordar algo. No solamente Él es el Señor de tu vida, sino que Él cuida de tu vida. De manera especial
y amorosa. De manera especial y amorosa, que sabe incluso lo que estás viviendo hoy. Él está ahí. Él no se ha olvidado de ti, porque no se olvida de su pueblo, de sus amados hijos. Él se acuerda de ti. Él está ahí contigo. No solamente para subarte el hombro, para que te unas a su misión. Eso es muy importante, para que te unas a su misión. Segundo punto, vemos que, claro, hay un enemigo, que es el diablo. El segundo punto, hay un enemigo que es el mundo, que orquesta todo para que nosotros podamos decir, esto es lo que quiero. Hay un dispensador incluso de pecado. Y con refill, ¿cierto? Como que llena la bebida y le echas más y le echas más. Pero si Él no quiere eso. Entonces, ¿qué te ofrece el Señor? Oye, qué difícil es vivir en este mundo, qué complicado. Sí, pero no vivas solamente esquivando los obstáculos de este mundo. Vive de manera distinta. El Señor te da una iglesia. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Con su sangre. Te da un reino glorioso. Cuando digo iglesia, no digo solamente la iglesia local, esta. Pero lo incluye, te da una iglesia local también. Da la iglesia, da dones, talentos. Hay ministerios, hay gente haciendo la tarea para animarnos, hay gente que escribe, hay gente que da conferencias, te puedes instruir. No solamente eso, también tenemos la historia de la iglesia, tenemos confesiones de fe, podemos recurrir a ello. No como la regla máxima fe y conducta, porque es la palabra del Señor, pero sí podemos decir, Señor, gracias por los hermanos que tú nos has dado a través de la historia incluso, para saber por dónde debemos seguir caminando. Hermoso. Entonces, no enfoquemos solamente en lo difícil que vivir en este mundo complejo y duro, porque en el mundo sí tendremos aflicción, pero no temas, porque Él ha vencido al mundo. Lo mismo pasa con nuestro, incluso diríamos, el enemigo que a veces se vuelve el principal enemigo, la carne. No me refiero a esa que asamos para el 18. Aunque a veces también puede ser un real enemigo, ¿cierto? Me refiero a nuestra carnalidad, nuestros deseos pecaminosos. Pero Dios no te creó para que puedas repetir el ciclo de pecado, perdón, arrepentimientos. Sí, el Señor te dice que te arrepientas y que vuelvas al Señor, por favor, hoy. Pero Él venció, te salvó para que puedas aprender a vivir en libertad del Espíritu Santo. En libertad del Señor. Te dio su Espíritu Santo. Te dio un corazón nuevo, regenerado por el Señor. Hay una lucha así entre la carne caída y nuestro corazón que está dispuesto a servir al Señor. Pero te dio también el Espíritu Santo para que puedas clamar al Señor y que puedas ir avanzando en la conquista de ese corazón que a veces se pone tan rebelde y tan duro. Y seamos prácticos también. ¿Qué es lo que en esta semana te ha costado vivir delante del Señor? ¿Tu carácter? ¿Tus palabras? ¿Tus palabrotas? ¿Tu forma de referirte a tus hermanos? ¿A tu esposo, esposa? ¿En el trabajo? ¿Conflictos? ¿Murmuración? ¿Rabia? ¿Queja? ¿Ansiedad, angustia? Que ya no puedo más. Incluso cansancio. El cansancio no es pecado en sí mismo, pues es un llamado de descansar en el Señor. Y a veces nos quedamos cansados, simplemente. Y seguimos más cansados todavía. Y no queremos descansar en el Señor. Y cansados, actuamos mal. ¿Ha visto a alguien cansado actuando amorosamente? No, dicen. Yo espero que digan que sí. Cuesta, ¿cierto?
es más difícil. Es necesario ir delante del Señor. Una vez más. El Señor venció, incluso para que ese pecado que ha sido histórico en tu vida pueda salir y pueda avanzar. Para que no andes solamente peleando con los pecadillos. Porque la vida no solamente es esquivar obstáculos, es llegar a la meta. Y aquí voy al segundo punto, segundo gran punto. Vemos que hay que levantar la altura, ¿cierto? La altura respecto de nuestra lucha con el diablo, con el mundo, con la carne y también con la muerte. Debo decirte, un día vamos a morir. Vamos a dejar este mundo, pero partiremos a la presencia del Señor para reunirnos con Él. Y un día también seremos resucitados con Él, con cuerpos glorificados. Eso también es necesario que te lo prediquemos, que lo puedas vivir, reconocer. Es consolador, es esperanzador. En enfermedad, ¿cierto? ¿Has estado enfermo alguna vez? ¿Has sentido que se muere de un resfrío? Me voy a morir. Pero a veces hay cosas más complejas. Preparémonos para el encuentro con nuestro Señor. Porque venció al diablo, al mundo, al pecado y la muerte. Y ahora sí vamos al segundo punto. Segundo gran punto. Primero era levanta la mirada. El segundo, orienta tu destino. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde avanzas? ¿Hacia dónde corres con esa pelota? Era parte de la ilustración del sermón, ¿eh? Muchas gracias. ¿Hacia dónde vas? Pregunta profunda. Realmente, ¿hacia dónde camina tu vida? No solamente el Señor te pide que hagas cosas cotidianas. Usted dirá, mi vida está... ¿Cómo quieres que te diga para dónde va mi vida si lo que hago todos los días es solamente hacer las cosas domésticas en la casa? Y todos los días la misma cosa. Hasta el domingo uno quiere descansar y quiere ir a la iglesia. Levanta la mirada y pregúntate hacia dónde está tu ruta, tu camino. Vemos acá que Josué avanzó. Vemos acá que Josué incluso estaba peleando y le pide al Señor que detenga el sol y la luna, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y uno se pregunta, ¿podría hacer eso yo? ¿Qué significa esto? ¿Significa que Dios cumple mis deseos? No, es al revés. Que aquí Josué oró conforme al deseo del Señor para cumplir su misión. No era la misión de Josué, no era la misión del pueblo de Israel solamente, era la misión que Dios le había dado a Josué y a Israel, porque el plan y la misión es del Señor. Por tanto, cuando Él lo hace, Él también mueve todo para que eso se cumpla. Genera las condiciones necesarias para que eso realmente se cumpla. Pero a veces pensamos que somos el centro de atención. A veces pensamos que somos el centro de la misión de Dios incluso. ¿Y te digo algo? No. No somos el centro de la misión. ¿O crees que sí? No. Cuando estuve ya lejitos en Asia, veía gente de tantos países, de tantas naciones, de tantas lenguas, tantas formas de vida.
tantos contextos distintos, y algunos duros y muy duros de persecución y de opresión. ¿Pero sabes lo que veía también? Como el Señor en su multiforme gracia levanta a su pueblo para que reconozcamos todos que no somos el centro de la misión, sino que la misión es del Señor. Desde Corea éramos un país más lejano, chinito ahí, los que recorrimos más kilómetros. Y dice, realmente no somos el centro. No somos el centro. Eso es lo gráfico. Pero sí, el centro es el Señor. Y te puedes unir a la gran historia de redención. Y puedes recordar 3 cosas. Tú vives para la gloria de Dios. Y para aprender a disfrutar de Él. Pero aprende a disfrutar de Él. Viene dificultad, sí, pero aprende a disfrutar de Él. Que no sé cómo hacerlo, pero aprenda a disfrutar de Él hoy. Descansa, entrega al Señor tus cargas hoy. Avanza hoy. El Señor te va a guiar, pero descansa hoy. Él es tu consuelo, es tu único consuelo en la vida y en la muerte, pero vívelo hoy. Él conforta tu corazón, Él confirma tu corazón hoy con la palabra del Evangelio. ¿Cierto? Y recuerda que tu vida es para Él y eso implica ser discípulo de Jesús y hacer discípulos de Jesús. Disponte al servicio de unos a otros para que el Evangelio corra. Disponte con todo el corazón para que el Evangelio corra, para que lo que crezca sea el Evangelio y su reino, que avance. Eso es práctico también. Lee la palabra hoy, ora hoy, congrégate si están acá hoy, disponte al servicio hoy, disponte a evangelizar desde hoy. El Señor te llama a su misión y a veces estamos perdidos. Nuestro itinerario se cambió. ¿En qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Actividad, más actividad, más actividad, actividad. Entonces te dice, yo te he puesto ahí, en tal lugar, en tal posición, para que puedas dar testimonio de mí hoy, en el poder del Espíritu Santo. ¿Complejo, difícil? Sí, pero porque estás muchas veces mirando lo que hay en la baja altura. Pero el Señor te levanta la mirada, te levanta el corazón, para que vivas por Él. Y tercer punto. Levantamos la mirada, ¿cierto? Itinerario se ajusta, pero el Señor te dice que el centro realmente sea Jesús. Josué, el libro de Josué, habla acerca de la historia de redención, la historia de salvación, que comienza en Dios. ¿Dónde comienza la historia de salvación? En Dios. Y aquí ajusta tú también tu línea de tiempo. Si llegaste al Señor, es porque Él te escogió. Si llegaste al Señor es porque Él te llamó. Si Él te llamó, Él te justificó. Si Él te justificó, Él te va a glorificar también. ¿Dónde está eso? Eso también es ajustar nuestros indicadores de vuelo. ¿Dónde está eso? Romanos 8, que dice así: porque a los que antes conoció, 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El centro es Él. Y a los que predestinó, a esto también llamó.
y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y avanza ahí con diferentes situaciones, con tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y la pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, nadie, porque antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de lo que cantábamos delante, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos y te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero recuerda que vas camino a la redención, a la consumación de todas las cosas. Porque Él te llamó, Él te escogió, Él te llamó, Él te justificó y Él te va a santificar también. Y Él está ahí para santificarte. Y usted dice, ¿qué tiene que ver todo esto con Josué? Él dice, yo vencí. Yo los entregué en tu mano. Les recuerdo que Josué significa Jehová salva. Y Josué es un tipo de Cristo incluso. De un libertador que fue fiel a. Mostrando el libertador que vendría. El verdadero libertador, el más poderoso libertador de todas las cosas. Y lo que pasa después es que vencen y a los reyes que estaban persiguiéndolos y habían concertado ir en contra de, son tomados y son expuestos, son colgados en un madero. Y uno recuerda, eso es lo que hizo Jesús, realmente. Él fue colgado, pero en realidad lo que estaba pasando ahí es lo siguiente. Lo que estaba pasando ahí es lo siguiente. Recordemos Colosenses. Colosenses capítulo 2 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí vemos varias cosas pasando. Si leen el pasaje completo van a ver que le pusieron el pie sobre la cabeza. Otra cosa pasando. El Señor detuvo todo para avanzar con su obra. Otra cosa pasando, que los que perdieron fueron exhibidos públicamente. ¿Y vemos qué pasó? Vemos que el pueblo conquistó la tierra. ¿Es lo que hizo el Señor con nosotros? Sí. Él aplastó todo bajo sus pies. Él exhibió todo en la cruz de Cristo y venció a todo poder, toda potestad, toda tiniebla, para demostrar que Él vence y que Él pelea por nosotros. Y Él está a cargo de su misión. Voy a cerrar con un pasaje. A veces pensamos que la iglesia debe solamente estar ahí y aguantando el chaparrón. Oh, qué difícil es el mundo, qué está complicado el mundo, qué complejo. Las cosas que están pasando, mira la televisión y debo aguantar. Pero es todo lo contrario. Dice que la iglesia va a avanzar y las puertas del Hades van a tiritar, porque no van a prevalecer contra el avance del reino del Señor. Los invito a que podamos orar, recordar, levantar la mirada, nuestro camino y también nuestro itinerario, obviamente, sabiendo que el centro de todo es el Señor. Lo invito a ponerse de pie. Señor, te damos gracias, porque podemos reconocer que tú eres nuestro vencedor,
que tú eres quien dio la vida por nosotros. Queremos pedirte que con tu Espíritu Santo levante nuestra mirada para reconocer que tú has vencido realmente y poderosamente al diablo, al mundo, a nuestra carne y a la muerte. Y en ti tenemos vida abundante. Y en ti tenemos tu palabra, tu Espíritu Santo, tu iglesia, tu reino, que avanza bajo tu señoría, sabiendo que somos tus hijos, discípulos, miembros de tu iglesia, iglesia victoriosa, que avanza en victoria, marchando delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.